mándeme textos, llámeme. Hágalo, mi hermano, para eso estamos aquí. Para asegurarnos y ayudarles que usted esté creciendo en la palabra de Dios. Pero antes de entrar de lleno a nuestro estudio, vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Señor, te agradecemos, Padre, por este día. Señor, gracias por esta mañana tan linda que nos has dado. Gracias porque cada día, Señor, tus misericordias son nuevas para nosotros. Y cada día tú renuevas nuestras fuerzas. Y Señor, tú nos has llamado a predicar tu evangelio. Quiero pedirte, mi Dios, en este día, que tú nos ayudes a poder, Señor, entender tu palabra, a poder tomarla y a poder vivirla, poner en práctica en nuestra vida cristiana. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios que no hace acepción de personas y porque tú nos has aceptado a cada uno de nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, tenemos aquí un pasaje entre Pedro y Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un gentil. ¿Qué es un gentil? Básicamente, si usted no ha nacido en Jerusalén, en Israel, usted es gentil. De lo contrario, usted sería judío. Si no es judío, es gentil. Cualquier persona que no ha nacido un judío es gentil. Así es de que todos nosotros hemos alcanzado el evangelio de Dios por este capítulo. Esta es la primera vez en la palabra de Dios que el evangelio alcanza a un gentil, 100%. Cornelio era un hombre, un soldado romano, 100% gentil. Dice que era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Vamos a ver un poco más de esto más adelante. Pero este hombre, dice la palabra de Dios, que era un hombre religioso, que buscaba a Dios. Sin embargo, por no ser judío, no era aceptado por los discípulos. Y es interesante, mis hermanos, que aún en este tiempo había ciertas diferencias sociales y religiosas aún entre los apóstoles. Y vamos a ver que Pedro hasta este momento, él no ha entendido bien el mensaje de Hechos 1:8, cuando Jesús les dijo que va a venir un poder sobre ellos y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, ellos creían que eso significaba solamente para los judíos. Para ellos sí había una diferencia social entre judíos y gentiles, en los que eran escogidos y el resto del mundo, básicamente. Y la lección que Dios le da aquí a Pedro me lleva a la mente el caso del doctor Martin Luther. En 1963, y lo conoce usted, MLK, Martin Luther Jr., en 1963, él publicó tuvo un speech. ¿Cómo se dice un speech? Un discurso, gracias. Se llama I Have a Dream. Yo tengo un sueño, decía el doctor Luther. Decía que todo hombre o mujer, no importa su color ni su religión, sea tratado de igual manera. Y es triste cuando pensamos que aún en esta nación, que gracias a Dios fue fundada en la palabra de Dios, que había cierta división, había la esclavitud, estaba esa división racial entre blancos y negros. Y aún hasta hoy en día, a veces se encuentran estas diferencias raciales. Y mis hermanos, mis hermanas, la discriminación no tiene lugar en la iglesia del Señor.
La discriminación no tiene lugar en nuestra vida cristiana. La discriminación no tiene lugar en nuestras familias. Y yo no sé si usted alguna vez ha tenido amigos que no son hispanos. Y sabe que las diferencias culturales son grandes. En mi trabajo tenemos una diversidad de personas. Y cuando veo yo las culturas digo, wow, qué tan diferentes somos. De la manera que hablamos, lo que comemos, cómo nos vestimos, cómo crecemos, nuestras familias, nuestros padres, todo es diferente. Pero eso no quiere decir que nosotros seamos mejores que ellos, ni que ellos sean mejores que nosotros. Al contrario, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre, mujer, está separado, está destituido. No puede llegar al reino de Dios, excepto a través de Jesucristo. Y eso éramos nosotros en este día. Ese era yo, ese era usted. Estábamos destituidos, estábamos fuera. Sin embargo, Dios nos escogió. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Un centurión era un oficial romano. A las divisiones que había en ese tiempo, se calculaba que tenía aproximadamente 6,000 soldados por división. Cada división tenía su compañía. Cada compañía tiene un capitán, un centurión. 100 hombres bajo el liderazgo de este hombre. Y créanme que yo me puedo relacionar muy bien con este pasaje, porque a los capitanes del ejército de este día se les tiene un nivel de liderazgo donde hay expectaciones que esos hombres tienen que tener. Y se cree que estos hombres son, pues en primer lugar ponen el ejemplo, tienen buenos modales, tienen buenas decisiones éticas. Y este era más o menos Cornelio. Y el versículo 2 dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. No cabe duda que era un hombre religioso. Le llamaba la atención, le gustaba, creía en el Dios judío. Pero ¿sabe usted que hay mucha gente de esta manera? Y hay gente que conoce la Biblia. Usted le menciona un pasaje y ellos se lo conocen y le dicen, oh sí, yo sé, yo he leído la Biblia, la leo todos los días. Usted puede conocer la palabra de Dios, pero puede ser que no conozca al Dios de la palabra, que es muy diferente. Cualquiera puede leer este libro, pero si usted no conoce al autor de este libro, está perdiendo su tiempo. Es como leer cualquier revista. Cuando usted conoce al autor de este libro sagrado, es que usted se da cuenta el mensaje de salvación para el hombre, para la humanidad. Y este era Cornelio. Dice que temía a Dios. Era un hombre que hacía buenas obras y era temeroso de Dios. Daba limosnas. Y se acuerdan que habían 3 cosas que los judíos decían que eran importantes para la religión judía. En primer lugar, hacer los sacrificios diarios, atender al templo, hacer buenas limosnas y conocer la ley. Esto era lo que Cornelio hacía. Él quería en su corazón ser parte del judaísmo. En su corazón él estaba haciendo lo que él sabía, lo que él creía que lo iba a llevar a Dios. Sin embargo, dice el versículo 3,
Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que son las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y sabe que me llama la atención, y cuando yo leí este pasaje, la primera pregunta que yo tuve fue: ¿por qué un ángel? ¿Por qué Dios tiene que enviar un ángel a predicarle el evangelio, a hablarle a Cornelio? Habían hombres en esa región. Estaba Felipe en Cesarea. Estaba Pablo, había acabado de aceptar a Cristo. Estaba Pedro. Sin embargo, Dios manda un ángel a que venga y le hable. Segunda pregunta que me hice fue: ¿por qué el ángel no, en vez de decirle, y vamos a ver que le dice, ve a llamar a Pedro, ¿por qué el ángel no le predica el evangelio? Y dice el versículo 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Sabe usted que los ángeles tienen trabajos específicos que el Señor les ha entregado, les ha encomendado? Pero uno de ellos no es el predicar el evangelio. Y los ángeles se gozan en anunciar las buenas nuevas. Dice Lucas 2, 13 al 14. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Está hablando el nacimiento de Jesucristo. Cuando el ángel aparece y le anuncia a los pastores el nacimiento de Cristo, y con el ángel aparece una hueste de ángeles celestiales cantando, glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles saben que el nacimiento de Cristo iba a traer salvación. Los ángeles saben del castigo que le espera al hombre. Y déjeme decirle que en mi mente tan limitada, yo me imagino los ángeles diciéndonos a veces: háblale a esa persona, háblale. Y nosotros, nada. Y ellos quizás quisieran hablarle a las personas, sin embargo, no pueden. Lucas 15:10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El privilegio de predicar es para el hombre. El predicar el evangelio es un mandato de Dios. Marcos 16:15 nos dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Apocalipsis capítulo 14 encontramos el único pasaje donde a un ángel se le da el trabajo específico de predicar el evangelio. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, el que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios
y dadle gloria porque la honra de su juicio ha llegado, y adorad a todo aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 al 7. Ya cuando todo haya pasado, dice la palabra de Dios, que un ángel va a ser enviado a la tierra a darle al hombre la última oportunidad. Pero yo creo, no creo, dice la palabra de Dios, que muchos aún no van a creer. Podrán venir ángeles y podrán decirles: yo sé, yo lo he visto, lo que va a pasar. Yo sé, arrepiéntete. Y la gente aún no va a aceptar. El privilegio de predicar el evangelio es de nosotros, mis hermanos. En este día, aquí en este lugar, en esta ciudad, el privilegio es suyo y es mío. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque uno de ustedes está de acuerdo. El privilegio de predicar el evangelio es nuestro. ¿Se goza usted en su salvación? ¿De verdad se goza? ¿Se goza usted cuando piensa que vamos a estar en una nueva Jerusalén, con calles de oro, mar de cristal, todo tan lindo, no hay frío, no hay calor, cafecito con pan todos los días? ¿Se goza usted? Entonces compartámoslo con nuestros vecinos, porque si nosotros nos gozamos, también ellos tienen el derecho de gozarse. Y no esperemos que venga un ángel a predicarles, porque para eso estamos nosotros. Sin embargo, así como hacemos nosotros a veces, hace Pedro en este pasaje. Y dice versículo 9, versículo 7: Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se le acercaba a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, esto es, a mediodía, a las 12 del día, y tuvo hambre. Ya le llegaba el olor a pupusas, el olor de yuca con chicharrón, olor de tamalitos, olor de chuchitos, de piernil, de todo. Le llegaba a Pedro. Y dice, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué tenemos aquí? Veo que Pedro necesita convertirse. Sí, pero Pedro ya se convirtió, ya aceptó el evangelio, ya es salvo. Sí, pero debe convertirse de seguir sus tradiciones todavía judaicas, porque para él no acepta que un hombre que no sea judío se le predique el evangelio. Él todavía no entiende el propósito de Dios es para todo el mundo. Él todavía cree que es para todo judío, no para todo el mundo.
Y dice la palabra de Dios que a la hora de mediodía, a las 12 del día, le vino un éxtasis. Tenía hambre. ¿Por qué un éxtasis? ¿Por qué de comida? Porque Dios sabía su necesidad y le habló de la necesidad que él tenía. Él tenía necesidad de comer, tenía hambre. Entonces Dios le llamó la atención por la primera necesidad que él tenía. Mi hermano, Dios es así. Dios nos habla nuestra necesidad. Y cuando usted viene necesitado y viene buscando a Dios, Dios le habla directamente. Y créame que yo no conozco su vida. Sin embargo, algunos de ustedes me dicen, pastor, usted como que me estaba hablando a mí hoy. Hermano, yo no, créame que yo soy un inútil, yo no sé nada. Tome lo que es el Espíritu de Dios hablándole a su necesidad. Anoche daba un testimonio a uno de los hermanos y dice, Dios es un Dios personal, porque a todos nos habló de diferente manera, a la necesidad que cada uno teníamos. Pedro hasta este momento no ha dejado sus tradiciones judías. Y Dios quiere enseñarle algo nuevo. Ya le ha enseñado, Pedro, te puedo usar llevándole el evangelio a los judíos. Puedo usarte levantando a cojos. Puedo usarte sanando enfermos. Puedo usarte aún resucitando a Dorcas. Dios te dice, Pedro, mi poder no se limita a los judíos. Mi poder no tiene límite. Y te voy a enseñar lo que puedo hacer. Y me encanta, me puedo relacionar tanto con Pedro. Porque este Pedro que encontramos aquí en el capítulo 14, dice, entonces Pedro dijo, no, Señor, no. Señor, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? Me estás pidiendo que coma de la comida que tú mismo nos dijiste que no comamos en Levíticos. En la misma comida que tú dijiste que no deberíamos de comer, me estás diciendo que coma. Y Pedro le dice, no, Señor, aquí sí estás equivocado. Ese es el Pedro que nosotros conocemos. ¿Sabe usted que en el capítulo 5, versículo 4 al 5 de Lucas 5, 4 al 5, encontramos a Jesús? Y dice que estaba predicando y montó en las barcas, y después de haber predicado, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Este era Pedro. Le dice, mira Jesús, yo sé que tú eres un maestro, ¿verdad? Y que eres un predicador, pero créemelo, yo soy un pescador. Yo sé pescar. Yo he agarrado el pez más grande de esta área. Ya hemos pescado toda la noche, no hay nada. Pero porque tú no lo dices, voy a ir y voy a echar la red. ¿Y qué pasa? Dice que van y echan la red, y las redes estaban tan llenas que se rompían. Luego en Marcos 14, 29 al 31, Jesús empieza a anunciar su muerte. Y Pedro le contradice a Jesús. Dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te dejaré. Otra vez, Jesús, mira, yo sé que tú eres Dios, tú lo sabes todo, pero yo soy Pedro, yo me conozco a mí. Y no va a haber nada que me detenga de seguirte. Todos los demás te van a dejar, menos yo.
contradiciéndole a Jesús. Y por último, en Juan 13:6, tenemos el pasaje donde Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y dice que cuando llegó a Pedro otra vez, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? No, Jesús, para eso está el criado de la casa. No era que le estaba diciendo, no, Jesús, yo te lavo los pies a ti. No, Pedro le decía, no, Jesús, ese no es tu trabajo. Para eso están los criados de la casa. Que lo laven ellos. Y Jesús le dice, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo a la mesa. Y Pedro le dice, entonces, lávame todo. Báñame, Jesús. Ese es el mismo Pedro que yo veo aquí en este versículo 14. No, Señor. Y sabe que el decirle Señor a Cristo indica obediencia. No podemos llamarle Señor sin estar dispuesto a obedecerle. Y esa es una de las palabras que ha perdido su significado a través del tiempo. Ahora nosotros le llamamos señores a cualquiera, ¿verdad? Señor tal, por cual. Pero ahora a los niños ya ni siquiera eso se les enseña. Yo trato de decirle a mis niños, hey, saluden, buenos días, buenas tardes, tengan modales. Pero ya ni eso se enseña en estos días. Y ahora decimos Señor Jesús, como Señor Martínez, Señor González, como cualquier cosa. El decirle Señor a Cristo implica obediencia, implica decirle, Señor, tú eres mi amo, tú eres mi jefe. ¿Ha visto usted esos rótulos en los carros que dice, Jesús es mi copastor? ¿Por qué no Jesús es mi piloto? Y después cuando lo ve en la calle, ay, ¿qué tan rápido manejas, Jesús? Si usted le dice al Señor, Señor, esté dispuesto a obedecerle. Pedro aquí le dice, Señor, no, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y dice el versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Lo primero que el Espíritu le dijo es, no dudes de ir con ellos, no andes haciendo preguntas, yo los envié. ¿Y qué hace Pedro? Yo sé qué quieren, a qué vinieron, qué buscan. Otra vez, llevándole la contraria al Espíritu. Y dice, versículo 22, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también
soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que, preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Que Pedrito, llega a la casa de este centurión. Y este centurión dice que había llamado a su familia, a sus amigos más cercanos, les ha contado lo que ha visto. Y no cabe duda que él sabe, este hombre trae el evangelio y esta es oportunidad para predicarles el evangelio. Que escuchen, que vean lo que va a pasar. Y llega Pedro. Tú sabes que no debo de estar aquí, ¿verdad? Qué tan abominable es, yo ni siquiera debería de estar aquí. Pero como Dios me mandó y como soy tan obediente, vine. Así es de ¿qué quieres? Mi hermano, mi hermana, cuando usted encuentre una persona que esté necesitada, no le importe de dónde sea, no le importe qué lengua hable, no le importe la situación. Usted háblele de Cristo. Háblele de Cristo. Si usted me dice: pues que hermano, no hablo inglés, no se preocupe, ahorita vamos a aprender. ¿Está listo? Aquí está el mensaje de Cristo. Jesus loves you. 3 palabras. Jesus loves you. Eso es todo lo que usted tiene que decir. Y créame que esas palabras han cambiado vidas. Usted no se preocupe de lo que va a decir, porque en ese instante, en ese momento, yo le puedo garantizar que el Espíritu le va a dar palabras. Y aunque usted le predique en español, esa persona va a entender. Es el poder del Espíritu. ¿No me lo cree? Pruébelo. Pruébelo. Y me dice el siguiente domingo cómo le fue. El Evangelio no tiene lenguaje. El Evangelio se predica con amor. Y es el amor de Cristo. Si usted tiene familia, tiene amigos que quiere compartir y dice: ay, es que no me animo. Dígame y estamos dispuestos a ir. Y créame que yo no le voy a decir: no, yo ni siquiera debería estar aquí, pero porque el Señor me envió, estoy aquí, así que ¿qué vamos a comer? No. Vamos a compartir el Evangelio, porque para eso hemos sido llamados. Usted abre sus puertas, usted trae a la gente y yo traigo el Evangelio. Y Cristo, el Espíritu, es el que convence. Ese es el secreto. Eso es todo. Y dice el versículo 30, entonces Cornelio, vamos a apurarnos un poquitito, no quiero que se me empiecen a dormir. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros hemos estado aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, y eso a veces me da miedo, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió por el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase a todo el pueblo, sino que no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Cuántas otras aplicaciones podríamos sacar de aquí? Pero hasta aquí nos ha permitido el tiempo llegar. Y prefiero que se me queden con hambre y no que se me empachen. Pedro lleva el evangelio a esta familia. Todos los que estaban aceptan el evangelio. El Espíritu viene sobre ellos y demuestra a través del don de lenguas una vez más el poder ilimitado de Dios. Y desde aquí el evangelio empieza a expandirse por los gentiles. Y 2018 años después, estamos aquí, usted y yo, por este evangelio que un día Dios tuvo bien que saliera de Jerusalén, de Judea, de Samaria, y que llegara hasta lo último de la tierra. Pero el evangelio aún no se predica en todos lados. De lo contrario, ya no estuviéramos aquí. Porque dice que cuando el evangelio se haya predicado a todos, entonces vendrá el fin. Así es de que, mis hermanos, que el Señor nos ayude a predicar el evangelio. Predique, testifique, hable, comparta, invite. A eso hemos sido llamados. No a poner divisiones y en decir, no, estos no porque no son hispanos, estos no porque no son mexicanos, estos no porque no son salvadoreños, estos no porque no son guatemaltecos. No. Es hora que como un pueblo de Cristo, como un cuerpo, nosotros prediquemos el evangelio de salvación. Y que sea Dios el que convenza los corazones, el que cambie a la gente y el que cambie a este pueblo de Yucca Valley. Amén. Ore conmigo. Señor, gracias, Padre, por ese poder transformador de tu palabra.
Señor, porque estamos conscientes que nosotros no podemos, Padre, que no tenemos las palabras adecuadas para predicar tu evangelio. Sin embargo, mi Dios, tu evangelio son las buenas nuevas de salvación para todo el que cree. Y se resume simplemente: Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama en este día. Y yo quiero dirigirme. Yo sé que los que estamos aquí ya hemos sido salvos. Pero yo sé que a través de las redes sociales, en este momento podrá haber una persona que, como Cornelio, ha buscado de Dios, teme a Dios, conoce las Escrituras. Sin embargo, aún no ha confesado que necesitas a Cristo. En este momento te hago la invitación y te reto y te digo: acepta a Cristo. Cristo te ama. Cristo quiere entrar a tu vida. Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo quiere cambiar tu familia. Cristo quiere cambiar tu esposa, tus hijos, tu lugar, tu trabajo. Cristo te ama. Si tú estás escuchando en este momento, yo te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, acepto que soy pecador. Acepto que por muchos años te he seguido, te he buscado, pero no te he conocido. En este día te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi vida y cámbiame. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración en este día, comunícate con nosotros y busca una iglesia donde tú puedas buscar a Dios. Si alguien de los que está aquí en este día ha hecho esa oración o ha hecho nuevos votos con el Señor, permítanos orar por usted. Mi Dios, tú eres poderoso, Padre. Y gracias porque tu evangelio nos ha alcanzado. Pero sabemos que aún hay familia de nosotros que no te conoce. Mi Dios, danos valor para predicar tu evangelio a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro compañero, a nuestra familia. Danos valor. Padre, que tu palabra sea viva en nuestra vida. Permítenos compartir y permítenos, Señor, ser parte de ese ministerio del evangelio que tú nos encargaste. Señor, si en este momento tú has hablado a la vida de uno de mis hermanos, yo te pido que los bendigas. Y yo te pido que tú les des fortaleza y le des valor para predicar tu evangelio, mi Dios. Gracias, porque el evangelio es para los valientes. El reino de Dios es para los valientes. Y estamos aquí, valientes, Padre, un remanente que ha creído en ti. Ahora ayúdanos a predicar tu evangelio con valor en este lugar. Y que este pueblo de Yucca Valley lo ganemos para Cristo. Amén. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga.